Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite los sábados a las 10 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando, nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema cuarta parte de la crónica de un viaje a Navojoa. No cabe duda que es indudable la huella dejada por los instrumentos musicales que aportaron los jesuitas. Algunos desaparecen y otros se integran y evolucionan como instrumentos de banda en las poblaciones mestizas, mientras que algunos otros más, sobre todo en las familias de cuerdas, violín, guitarra y arpa, forman parte del acervo musical contemporáneo de yaquis, de mayos, lloremes, guarijíos, tarumaras y pápagos. Estos instrumentos de madera son construidos y tocados por los grupos indígenas. Los tarumaras, por ejemplo, utilizan la palabra label para designar al violín, siendo que en su origen europeo el rabel es un violín pequeño, utilizado para la música del Renacimiento. La introducción de estos instrumentos se asocia con cultos católicos, en donde se venera a la Virgen María, a Jesús, a los santos a la Trinidad o a la Asunción, tal como se aprecia entre yaquis y mayos y lloremes, así como los tarumaras, durante el año litúrgico. A pesar del claro significado católico de las fiestas traídas por los misioneros, algunas ceremonias de posible origen prehispánico se rigen por un calendario solar y lunar. Un ejemplo de lo anterior se observa durante el ritual de Semana Santa y Cuaresma, entre los tarumaras, en el cual se perciben tanto los elementos católicos como los que se ciñen a una cosmovisión no católica. En este ritual se hace evidente la influencia que guarda la Virgen y la luna, esa luna llena, ambos anunciando la llegada de un nuevo ciclo agrícola. La introducción de música y de la danza de matachines en particular tiene repercusiones en las nuevas concepciones de la sonoridad cultural de varios grupos indígenas. La música modal y sobre todo la sonoridad proviene de las cuerdas punteadas y frotadas. Son en ese entonces totalmente desconocidas para los indígenas. Por esta razón, el estilo de interpretación musical se ve alterado. Un aspecto que determina la lógica acústica colonial son los modos musicales y eclesiásticos, enseñados entre otros por los jesuitas, y a sus salidas son cultivados por diversos compositores franciscanos, sobre todo en el norte de California. A propósito de la música de flauta interpretada en las ocasiones funerarias en el siglo XVII, el padre jesuita Pedro Méndez comenta sobre los desaparecidos ocorones. Tienen estos indígenas buena habilidad y toman cualquier cosa fácilmente que se les enseña. En menos de 15 días aprendieron unos ocorones muchachos a tocar la flauta muy bien. En consecuencia, la sociedad indígena contemporánea de su conjunto es incomprensible sin los conocimientos artísticos, técnicos y religiosos llevados por la Compañía de Jesús a la región. Pese a que los rasgos arquetípicos se encuentran presentados en los ritos religiosos de los pueblos indígenas, también se percibe en la forma ética y religiosa de la sociedad mestiza. La práctica religiosa de la Cuaresma, la Pascua, el culto a la Virgen, la Santa Trinidad, son solo algunas de las tantas fiestas religiosas que continúan celebrándose entre muchos grupos indígenas y no indígenas, en su versión sincrética de uno y otro lado. Asimismo, tienen un significado particular para la población mestiza. No obstante, el peso que le otorgamos a los jesuitas, el conjunto de enseñanza artística y religiosa, son reafirmados por las órdenes franciscanas y dominados, estableciendo esto desde 1763, o por el clero secular. Además, existe la rama de conocimientos transmitidos por militares y colonos en el contexto cotidiano. En 1572 los jesuitas llegan a México. En 1591 llegan a Sinaloa los primos jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez.
En 1594 Nacabeba da muerte a Gonzalo de Tapia, quien es reemplazado por Pedro Méndez junto con Andrés Pérez de Rivas y Cristóbal de Villalta. Son comisionados a evangelizar el río Suaque. Rivas en los Ahomes y Suaque, Méndez en los Tehuecos y Sinaloa, y Villalta con los Zoes y los Huites. ¿Por qué los jesuitas lograron grandes cambios en Sinaloa y donde misionaron? A la orden de los jesuitas les correspondía misionar en un amplio territorio de Nayarit, Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, Baja California, y sin límites hacia el norte en territorio norteamericano. Ignacio de Loyola fundó la orden el 24 de junio de 1539, en el que se acuerdan las normas y el nombre de los objetivos centrales: hombres letrados, buenos y doctos, virtudes y letras, fe y humanismo, fe y razón, fe y justicia. La selección de los discípulos era muy rigurosa. Todos debían estudiar las ciencias para poder servir mejor cuando fueran a misionar. Desde que se fundaron las primeras 5 misiones en Sinaloa en 1591 hasta 1699 ya eran 1103 en Sinaloa y Sonora. En 1767 Carlos III decidió la expulsión de los jesuitas de la península española y de todas sus colonias. En Sinaloa y Sonora había en ese tiempo 51 misioneros, de los cuales 21 murieron por el camino a Veracruz para abordar la nave rumbo a España. En 1773 el Papa Clemente IV, XIV, le suprimió en todo el mundo y Pío VII lo restituyó en 1814. A la llegada de los españoles, las naciones de los Ahomes, los Suaques, los Tehuecos, los Sinaloas, los Zoes y los Huites habían alcanzado un nivel de desarrollo que aún no se había estudiado en todo. Se convirtieron en eficaces agricultores, cultivando maíz, frijol, calabaza, algodón para diseñar su vestimenta. Celebraban rituales sagrados o con motivos de guerra. Los chamanes o hechiceros tenían conocimientos de herbolaria y medicina a base de minerales y animales. Los petrograbados y pictografías están en espera de que sean descifrados para conocer mejor el nivel de cultura que alcanzaron estos yoremes. Estos indígenas yoremes tenían muchas capacidades. Los españoles creían que vivían incivilizados, sin cultura ni ciencia, mucho menos tecnología, y que la iglesia era la solución, pero los indígenas yoremes ya tenían medicina, ya tenían petroglifos, ya tenían pinturas rupestres, escrituras, arte, música, poesía, agricultura, comercio, educación, leyes y gobierno. Las sociedades indígenas antiguas estaban muy bien estructuradas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no progresaron? ¿Cuál fue la razón? Después de todo esto y de esta plática, continuó nuestro amigo profesor Nicolás Viales Soto. Fueron otros 23 minutos para ser puntuales y terminar a las 11:30. Él nos habla, se trata de una orden religiosa fundada en París, llamada en realidad Compañía de Jesús. El nombre de jesuita fue utilizado al principio en Alemania para luego generalizarse, a veces usado de modo despectivo. Entre sus fundadores se destacó Ignacio de Loyola, de origen vasco, impulsor de la misión, quien mientras estudiaba en París y en el Colegio de Santa Bárbara, conoció a Pedro Fabro y a Francisco Javier, naciendo entre ellos una gran amistad, unidos por la fe cristiana y el deseo de servir a Dios en Jerusalén o donde el Papa lo dispusiera. 4 años más tarde se unieron al grupo de amigos Diego Lainís, Simao Rodríguez, Alfonso Salmerón y Nicolás de Bobadilla. Fueron estos 7 personas las que dieron origen a la Compañía de Jesús, un día de Asunción de la Virgen, un 15 de agosto del año de 1534, otorgando sus votos en la capilla de los mártires ubicados en la colina de Montemarte. El Papa Pablo III, por medio de una bula del 27 de septiembre de 1540, certificó el reconocimiento de la compañía, a la que sumaron los franceses Claude Hay, Jean Cordura y Pachet Brot. Sus fines son un servicio permanente por el sostenimiento y difusión de la fe cristiana, la alabanza y consecuencias de una vida espiritual en armonía con la vida cotidiana, reconociendo el Creador en todos los credos, sometidos a la voluntad de la Iglesia y de su máximo exponente, el Papa, para el cual se preparan intelectualmente a través de estudios teológicos, de idiomas y humanísticas en general, con prácticas en distintos ámbitos comunitarios y utilizando la educación como medio evangelizador,
para lo cual fundaron y establecimientos educativos de todos los niveles. Su ideario era reflejado en la constitución de la compañía, existían desde su fundación y son de una profunda obediencia a la jerarquía eclesiástica y un riguroso sustento de la fe, vapulada en pleno auge del humanismo y del Renacimiento. A la mayor gloria de Dios es el lema de esta compañía, siglas que corresponden a su versión en latín. El emblema de la orden fueron las iniciales de Jesús Salvador de los hombres en latín, IHS, de Jesús Hominum Salvator, que Ignacio Loyola plasmó en su sello. Su accionar a los puestos en constantes oposiciones a todos aquellos que significaron un ataque a la iglesia que defendían. Por ello fueron acerrísimos perseguidores del protestantismo y defensores de la contrarreforma, con participación destacada en el Concilio de Trento y el brazo que luchó para quitarles a los protestantes su influencia en vastas regiones de Alemania, Austria, Holanda, Hungría, Polonia y Bélgica. Ignacio de Loyola falleció en el año de 1556, haciéndose cargo de las 1,000 personas que componían la orden, Diego Laínez como padre general, título que detentó quien ejercía la dirección de la compañía, cargo que perdura hasta su muerte, salvo que renuncie por alguna causa de extrema gravedad. El órgano máximo, sin embargo, es la congregación general. La pérdida del poder de la iglesia y la prédica humanista sobre los soberanos hizo nacer una nueva monarquía, la del despotismo ilustrado que se opuso a los jesuitas conservadores y servidores incondicionales del papado. Fueron expulsados de Portugal y a las órdenes jesuitas disueltas en Francia por Luis XIV en 1763 y 4 años después corrieron igual suerte en España por la pragmática sanción de Carlos III, apropiándose el Estado en sus bienes que se suponía cuantiosos pero que no fueran hallados. En América los aborígenes fueron obligados a vivir en reducción para facilitar su evangelización y adaptación a las costumbres europeas, y ahí fue fundamental la labor de las zonas religiosas, sobre todo la de los jesuitas, que eran en muchos casos excedía el deseo de los grupos gobernantes, a quienes menoscabaron poder, motivando la expulsión de los jesuitas. En 1773 el Papa Clemente XIV suprimió la orden. La decisión no fue acatada en algunos países donde los jesuitas pudieron continuar su obra: Rusia, Inglaterra, Prusia y Polonia. Durante el mandato del Papa Pío VIII, los jesuitas vuelven a ser admitidos, luego de más de 40 años de proscripción, pero de nuevo son expulsados de Italia tras la unificación italiana por el rey Víctor Manuel, por consejo de su liberal ministro, el conde de Cavour, y de Alemania por Bismarck. Su nueva patria fue Estados Unidos, a donde se dirigieron para continuar con su misión evangelizadora. En 1930 ya había en Estados Unidos 8,000 jesuitas. Para que continuara ellos con la presentación de su libro, el libro Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, de la doctora Leticia María González Velázquez y presentada por la doctora María Rosario Molina. El libro de la doctora Leticia Martínez González, que habla sobre la nueva ley de acceso a la información pública, que se sube a la herramienta que tiene la población para que todo se rija con la transparencia en el Estado de Sonora. En la presentación de este libro, la vicerrectora de Unison Unidad Sur, Adriana Leticia Verdugo, expresa su felicitación y admiración por la profesora, de la misma manera como ha trabajado en este proyecto, y brindándole los espacios para que siga con su trabajo en este tema. Me llena de placer y de orgullo de estar en la presentación de su libro Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Es un orgullo para la institución y es un orgullo felicitarte, comentó la vicerrectora. En la presentación también estuvieron presentes diferentes personalidades como la diputada licenciada Ana Luisa Valdés Avilés, la licenciada Remedios Pulido, así como amigos y compañeros de la autora de este libro, que será de mucha ayuda para los gobiernos actuales y los entrantes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.